Aquí comienza Ratón de Búsqueda con Damaso Jiménez. Bien, amigos, ya nos encontramos en conexión con todos ustedes a través de Ratón de Búsqueda, que puede verlo a través de las redes de YouTube y, por supuesto, de venezuelausa.org. Y nos acompaña, ahí lo pueden ver, al profesor Francisco Rojas, economista, una persona muy reconocida en Venezuela por su programa. Unas son de Rojas y otras son de Arena, que a su bien pues transmitió por muchos años a través de diferentes señales, inclusive regionales en el Zulia y nacionales, con su partner de siempre, Ender Arenas, el profesor, el sociólogo Ender Arenas. Y bueno, todo el mundo se enteraba y se informaba muy temprano en las mañanas. Tuve la oportunidad de acompañarlo en varias oportunidades y, por supuesto, porque indagó desde mucho antes de todo esto, a través de el 2.0, con Periscope y YouTube, a través del programa que varios columnistas y varios articulistas, el programa La Pata del Colibrí, que todavía se puede encontrar por YouTube, y de repente pues escarbar un poco los pormenores de toda esta historia que se está conociendo en este momento. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bastante bien, Damaso, bastante bien. Un tiempo atrás estuve algo quebrantado de salud, pero ya estoy bien, ya me siento mejor y no hay inconveniente alguno. Se encuentra en Miami, ¿no? Ya estoy en Miami, sí, estoy acá. Pasé por acá esperando regresar a Venezuela, pero las cosas se han ido complicando al principio por razones de salud y de tratamiento, y luego porque, bueno, volver a Venezuela sin la seguridad de tener las medicinas y seguir el tratamiento me obligaron a tener que quedarme un rato más por acá. Pero a la espera de que las cosas cambien para ver si puedo regresar, aunque veo las cosas muy difíciles. Bueno, las cosas están difíciles y con mucha incertidumbre, y a ver, la gente de repente no sabe cuál es el teclado que se está moviendo en este momento. Estábamos hablando previo sobre la situación de la recompensa y las detenciones de Cliver Alcalá, que fue detenido esta misma semana, y está en la expectativa Cliver Alcalá, que son los dos elementos que están fuera del poder de todas las personas que fueron señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una situación completamente distinta, donde siempre prevalecía la política. Ahora, en este momento, ya es un caso policial. Sí, yo recuerdo que cuando Guaidó estuvo visitando los países que recorrió en estos días pasados, Guaidó comenzó su discurso en Bogotá, luego en Europa y posteriormente en los Estados Unidos, señalando que ellos no estaban enfrentando a un gobierno que actuaba según la lógica política, sino que por el contrario estaban actuando con un gobierno que actuaba con las mismas actitudes de la mafia, del ganterismo. Y decía que justamente eso era así porque el gobierno de Maduro era un gobierno que estaba de alguna forma protegido o protegiendo al narcotráfico y al terrorismo. A mí me llamó mucho la atención porque eso cambia las condiciones, porque no era fácil para los Estados Unidos y para los 50, 60 países que apoyan a Guaidó el hecho de formar una coalición para enfrentar un gobierno por razones políticas. Pero cuando la cuestión cambia de la política para la cuestión para un asunto de delincuencia y crimen, entonces todo va cambiando. Y efectivamente yo pienso que Guaidó llegó para ese recorrido e información de primera mano, muy confiable, con mucha evidencia, que demostraba que el gobierno venezolano estaba actuando según la lógica de los criminales. Y eso obviamente, después de oír al fiscal general, al Departamento de Justicia y al fiscal de los Estados Unidos, y al fiscal de los Estados Unidos y a los fiscales que han actuado en el caso, no queda ninguna duda que la investigación fue exhaustiva y que las decisiones que han tomado son decisiones que efectivamente, yo no sé en qué medida el gobierno venezolano, el régimen venezolano va a enfrentarlas, pero sí sé que la situación es muy delicada, sobre todo cuando vas conociendo las acciones de algunos de ellos. Por ejemplo, la de Michael Moreno, que es un tipo que es un delincuente convicto y confeso, que estuvo preso, que es un criminal y que llegó a presidente del Tribunal Supremo de Justicia y que todo el mundo sabía que estaba utilizando el poder que tiene
para extorsionar a personas que por desgracia caían en manos del Poder Judicial venezolano, que estaba demasiado corrupto. Ahora, Moreno vivió un momento estelar en abril del año pasado, cuando se decía que él, Padrino y otros más estaban montados en un plan para salir de Maduro. El pasado 30 de abril. Sí, todo eso fracasó y creo que Michael Moreno ha entrado en desgracia porque hasta le han sacado las operaciones que se ha hecho con su señora esposa y que implican incluso a un conocido preparador, trainer de reinas de belleza en Venezuela. Qué bueno. Mire, ayer vimos a un Cliver Alcalá un tanto desconocido, ¿no? Era el hombre fuerte que en aquella oportunidad dentro de un tanque de guerra le presentó prácticamente una lealtad extraña, ¿no? Porque decía, pues la Fuerza Armada era completamente chavista y estaba en función del presidente Chávez en ese momento, de obediencia única, podríamos decir, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo conoce por sus actividades en el destacamento 11 de brigada del Zulia, y era un hombre como muy lanzado, ¿no? Y después vimos un hombre más bien tratando de saludar a los funcionarios de la DEA, una actitud muy típica cuando se está en aguas abajo, ¿no? Tratando de caer amable y de entrar en el avión pues de una manera cordial. ¿Cómo vio, me gustaría su punto de vista, usted que lo llegó a conocer, pues, incluso porque usted pudo entrevistarlo en una oportunidad a través del programa de Rojas y Arena, donde iban pues personajes de alguna u otra manera muy influyentes de la política venezolana? ¿Cómo lo percibió usted? Bueno, yo tenía una primera impresión de Alcalá Cordones, que era la que nos habían brindado los medios cuando él era general activo del ejército. Y yo recuerdo toda la ejecutoria, toda su participación en el Zulia, cuando metieron preso a José Sánchez Mazuco, y que luego fue juzgado en un tribunal donde los testigos tenían el rostro oculto. Y además, de verdad que se comentó en esa época que había un interés de Chávez de meter preso a Rosales y trataron por la vía de Mazuco de incriminarlo. Efectivamente, eso no fue así y, sin embargo, Alcalá Cordones se convirtió en una figura muy importante de los militares zulianos, de aquel Zulia, porque incluso tuvo una pelea con Castro Pérez Leal. Y yo hablé con Castro Pérez Leal, a quien entrevisté también en su momento, y él me señaló que el líder de Alcalá Cordones tenía una estela delincuencial, e incluso me dio Castro Pérez Leal en ese momento que él había sido quien había protegido a la familia Chávez en el año 2012 en Barinas. Bueno, más allá de eso, toda la denuncia que contra él hace Maclet, un delincuente también puesto en evidencia, que contó toda su historia a la policía norteamericana en Colombia, donde él dice que él se convirtió en la sombra de Alcalá Cordones, y él lo coloca a su mismo nivel. Pero luego, cuando yo converso con Alcalá Cordones, que me solicitan que lo entreviste en el programa, yo lo llevo y veo un hombre diferente. Es más, lo veo con posiciones que podíamos compartir en ese momento, como por ejemplo todo lo que significa la corrupción, la destrucción de PDVSA, el gobierno de Cárdenas, a quien acusó de ser un gobierno corrupto, incluso al propio Arias. Él me dijo ese día que Arias era una persona en su primer gobierno, en el segundo gobierno Arias se había dedicado al pillaje y a la corrupción, junto con algunos de sus más estrechos colaboradores. Yo vi un hombre tranquilo y conversé con él en varias oportunidades, luego telefónicamente, buscando que me dijera algunas cosas que se negó a decir. Lo que sí me llamó la atención es que cuando yo le propuse que utilizar sus buenos oficios para conversar, para entrevistar a Rodríguez Torres, a él no le gustó mucho la idea, pero no me explicó por qué. Me dio una explicación bastante baladí, yo no seguí insistiendo, pero me preocupó mucho. Pero sin embargo pude decir que en ese momento me parecía que Alcalá Cordones estaba diciendo la verdad y que era un hombre que estaba decepcionado de la revolución y que, habiendo sido chavista, que todavía lo seguía siendo, ya prácticamente había dejado el camino de la lucha de la revolución madurista y chavista, y que se había incorporado a los sectores democráticos. Luego no perdí la pista, luego supe que estaba en Colombia, vi una entrevista que le dio a Sebastián Abarrás, pero no sabía que él estuviera en actitudes conspirativas. Pero sin embargo, luego de caer preso, alguien me informa
que era cierto que él estaba en actividades conspirativas con donde estaban participando no solamente él, sino otros elementos que no me señalaron los nombres, pero que sí estaban. Ahora, de verdad yo no sé exactamente de qué se trata todo esto. Sí sé que se entrega y veo a un hombre prácticamente caído, ya no es aquel arrogante militar, y que bueno, tendrá que afrontar la justicia norteamericana con todas sus consecuencias. Lo que sí creo es que él, en esos días, el nerviosismo era porque tenía temor cuando apareció la decisión del Departamento de Justicia ofreciendo una recompensa bastante elevada por él. Yo creo que tuvo mucho miedo de que lo pudieran asesinar y entonces prefirió por la vía más expedita entregarse a las autoridades colombianas y que éstas lo remitieran a los Estados Unidos. Miedo que no hemos visto, o por lo menos no parece tener el Pollo Carvajal, que a su vez parece que tuviera protectores, ¿no? Una vez que huyó y se desapareció completamente del escenario donde se encontraba, poco antes de la decisión de la justicia norteamericana. Yo recuerdo que el Pollo Carvajal fue candidato en Estado de Monagas por un circuito que ganó, efectivamente él ganó ese circuito, y la gente que hizo la campaña, yo tuve contacto con ellos, también intenté en algún momento conversar con Carvajal, y también tenía información de cómo había sido la primera captura que hicieron de Carvajal en Aruba. Se habló mucho de eso, se dice que las autoridades de Aruba lo detuvieron porque le consiguieron un lote grande de piedras preciosas y de oro, y que eso fue lo que llevó a la detención, y luego por supuesto participó la DEA, la cosa esta, que lo detienen en Aruba, pero que lo ponen en libertad gracias a los buenos oficios del gobierno de Holanda. Y de Calixto Ortega. De Calixto Ortega era el operador, pero el gobierno de Holanda, a través de Máxima, que es la reina de Holanda, que es argentina, y a través de los Kirchner, y a través de una empresa petrolera muy importante, lograron pues que la decisión de los jueces de Aruba se revirtiera y lo pudieran enviar a Venezuela. Él llega y lo recibe Maduro con todos los honores en una reunión del partido, lo tratan muy bien, pero él prácticamente se estaba distanciando del gobierno de Maduro, solo que no lo había manifestado porque, como te dije, en la campaña electoral, donde él fue electo diputado, la gente que trabajó con él, en algún momento él les comentó que él tenía demasiada información y que esa información le servía para protegerse. Eso igual me dijo alguien con quien una vez conversé también en Maracaibo, que me señalaba que el gobernador de Trujillo, acusado también de narcotráfico, Rangel Silva, que también estuvo en la Dirección de Inteligencia Militar, tenía información suficiente dentro y fuera de Venezuela con el propósito de protegerse si en algún momento caía en desgracia con Maduro y compañía. Hasta ahora no ha caído en desgracia, sigue siendo una figura muy importante de la política en Trujillo, pero lo que sí es cierto es que Carvajal tiene demasiada información. Carvajal sí sabe todo, igual que otro hombre que quizás ha pasado desapercibido, que es Rodríguez Chacín. Ahí hay un Rodríguez Chacín, Carvajal, y otro que es Freddy Bernal, que tienen información y que efectivamente serían unos testigos de primera. Ahora, yo te aseguro que la presencia de Alcalá Cordones con el Pollo Carvajal, si es cierto que se ha entregado, van a ser unos testigos valiosísimos que van a poner en entredicho todo el entramado, digamos, del gobierno del régimen venezolano. Del cual ya deben tener información, porque para tomar una decisión de este calibre, todos sabemos cómo funciona, en este caso la justicia norteamericana, tiene que tener, como dicen en criollo, todos los pelos en la mano, y justamente pues no van a hacer una acusación a una persona que usurpa el cargo de presidente, pero que está en una situación cuestionada y que de alguna u otra manera sigue aferrado al poder, tirar una acusación de este calibre, toda vez que inclusive lo colocan como el capo principal del cartel de los soles. Bueno, porque es que resulta que a partir de la caída de los sobrinos que vivían con Maduro, que además que manifestaron que ellos iban a utilizar, que era bueno inundar de droga a los Estados Unidos para generar problemas, que ellos dijeron además que una buena parte del dinero le iban a utilizar para la campaña de Silvia Flores. En fin, eso de alguna manera tenía que vincular a Maduro. Maduro tenía que saber lo que estaba pasando. Además, quien paga la defensa de los hermanos, de los sobrinos Flores, es alguien vinculado al gobierno, que tuvo negocio con el gobierno.
Y en fin, la presidencia de la República tenía que saber eso. Ahora, yo no voy a creer que si de la rampa 4, que es donde está toda la parte, digamos, operativa de la salida de Maiquetía, de los aviones del gobierno y del presidente Maduro, oye, ellos no iban a saber absolutamente nada. Solo que antes acusaban de narcotraficantes y siguen acusando de narcotraficantes a Diosdado Cabello, que como pareciera todo indicar, exactamente es uno de los grandes capos del tráfico de drogas en Venezuela. Ahora, lo de Maduro no sorprende a nadie, excepto que yo tengo la impresión de que fue que recabaron suficiente información y suficiente evidencia para acusarlo a él. Ahora, habrá que ver en el momento cuando ese juicio se vaya a hacer. Yo no sé si esos juicios lo pueden hacer en ausencia, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy leí en medios de acá de Estados Unidos una minuta, un detalle de las andanzas de Michael Moreno. Tienen todo, hasta dónde compró y qué compró. Y eso no es una cosa que fue una investigación lo suficientemente exhaustiva y con tiempo para poder decidir que Michael Moreno y sus acompañantes en la lista de los 55 millones estén de verdad preocupados. Yo creo que la preocupación es demasiado grande. Lo que no sé es ahora con quién conversar en Venezuela, qué buscar, qué hacer, porque con un gobierno dirigido por bandidos es muy difícil que tú llegues a hacer un tipo de conversación, aun cuando algunos se siguen rasgando las vestiduras pidiendo que se eliminen las sanciones, otros que dicen que para salvar al pueblo es necesario conversar, y digo yo, pero ¿conversar cómo? La conversación ahorita tendría que ser de alguna manera con el aval de alguien, porque alguien que permita creer que el gobierno quiere conversar en firme. Además que todo esto va a traer cola, no solamente se trata de Cleaver y de el Pollo Carvajal, ya de por sí, ya no hay que esperar que cante ningún otro pajarito, ya hay acusaciones y ya hay orden de captura contra Cabello, Michael, Tarek El Aizami y Cabello. Entonces, y Padrino López. Entonces, bueno, esto lo que va a traer es más cola todavía, porque tenemos que tomar en cuenta, y eso es investigación que han realizado muchísimos periodistas y abogados y gente que ha estado pendiente de este tema, porque los ha afectado de alguna u otra forma, esta manera como el narcotráfico ha destruido completamente a Venezuela, y es justamente porque allí hay ligamentos con, por ejemplo, con Evo Morales, ¿no? Con el cartel de las estrellas de Bolivia, con Podemos, que todo el mundo bien sabe que tanto Chávez como Evo Morales trataron de insuflar recursos para darle el protagonismo necesario a un partido de una izquierda que pretendía pues copiar los parámetros del chavismo en Venezuela, allá en España, y que en este momento ya es vicepresidente de un gobierno. Entonces, esto va a traer cola. Y Zapatero también está metido allí, y mucho, inclusive quien acaba usted de nombrar, ¿no? Sí, además hay otro detalle, que ya no se trata solamente de los militares que están en el negocio del narcotráfico, es que también se habla de que algunos gobernadores y algunas regiones fronterizas están en manos de el narcotráfico. Se comenta particularmente que en el Zulia la presencia del narcotráfico es muy evidente, y eso me imagino yo que también esos gobernadores están siendo investigados, porque no voy a creer que solamente se limiten a estos peces gordos, digamos. Hay unos peces más pequeños, también gordos, que seguramente también están investigados. No, y que van a tener que atacar, porque ustedes saben que, como ha sido la historia, los carteles, cuando salen de un cartel, otro lo termina suplantando, ¿no? Y así, inclusive, cuando terminó el cartel de Medellín y el cartel de Cali en Colombia, vinieron unos cartelitos que comenzaron a tener protagonismo. El Valle del Cauca. El Valle de la Guajira, tantos otros, ¿no? Igual pasó en México, cada vez que, por ejemplo, ahora con la detención del Chapo Guzmán, pues por supuesto esto aflora en una gran cantidad de carteles que comienzan a tener su propia guerra interna para tomar el liderazgo, ¿no? del crimen en este caso. Profesor, quisiera dejar esta entrevista hasta aquí en cuanto al tema que nos ocupa actual, que todo el mundo está pendiente, tanto los venezolanos como los venezolanos que nos encontramos fuera de nuestra casa, en esta diáspora, porque todo el mundo está pendiente de esto. Pero tenemos una segunda parte de esta entrevista que también vamos a llevar
a través de nuestro podcast Ratón de Búsqueda con Damaso Jiménez.